Hemos visto en otras ocasiones que cada esfuerzo investigativo en el ámbito de las ciencias sociales pretende de una u otra forma responder a la pregunta que interroga acerca de cómo se constituye la vida social. Hemos sugerido además que una buena vía para responder a esta pregunta consiste en clarificar cuáles son algunos de los elementos mínimos e indispensables que intervienen en este proceso. Y así llegamos a la idea de que la vida social puede ser vista como una función de la interacción entre actores y estructuras en un tiempo y en un espacio más o menos determinados, tal como está puesto en la gráfica que les pongo por acá, en esta especie de fórmula. También hemos dicho que las distintas épocas y las distintas tendencias en las ciencias sociales han ofrecido respuestas diferenciadas a esta interrogante. Ocurre lo mismo con los múltiples campos disciplinares. La fórmula se hace más compleja porque se agregan variables, se enfatizan ciertos aspectos, se le resta peso a otros, a veces se adopta un tono descriptivo, otras veces se acude a una perspectiva normativa, en fin. Lo que nos queda claro de cualquier forma es que en el fondo la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo se constituye la vida social? Por supuesto, los enfoques centrados en el actor representan una de las muchas respuestas a esta pregunta. Particularmente, estos enfoques nos interesan porque tienen una fuerte vinculación con los procesos de intervención social. Pero antes de profundizar en qué consisten dichos enfoques, vale la pena revisar de dónde vienen. Así que, como casi todos los días, hoy hablemos de ciencias sociales. Si estamos de acuerdo con la fórmula que vimos hace un rato, podemos decir que en el origen, las ciencias sociales, de la mano sobre todo de la sociología, solían poner el énfasis explicativo en la dimensión estructural de la vida social. Así, para entender cómo estaban constituidas las distintas sociedades, era preciso conocer el peso que ejercían las estructuras sociales. No hay que olvidar que en un principio las ciencias sociales buscaban parecerse a las ciencias naturales, sobre todo en la búsqueda de las leyes que supuestamente regulan la vida social, por lo que se pensaba en aquel entonces que las sociedades podían ser vistas como un organismo vivo y que cada una de las partes que integraba a dicho organismo desempeñaba una función específica, que, finalmente aseguraba el adecuado desenvolvimiento de las sociedades. En términos muy gruesos, a esta perspectiva se le suele denominar como estructural funcionalismo. Más adelante, con la incorporación de una perspectiva comprensiva al campo de las ciencias sociales, el énfasis se colocó en las acciones individuales. Y a diferencia de lo que ocurría con el estructural funcionalismo, esta otra posición epistemológica plantea ideas más, ideas menos, que la configuración de la vida social responde más a las decisiones de los sujetos y a las motivaciones que hay detrás de estas decisiones que al peso determinante de categorías como la clase o la etnia. Estas dos perspectivas, situadas más o menos en extremos opuestos, conformaron las dos formas predominantes para pensar lo social hasta bien entrado el siglo XX. Tal como lo han señalado muchos autores, entre ellos Anthony Giddens, si las sociologías de la comprensión se fundan en un imperialismo del sujeto, el funcionalismo y el estructuralismo proponen en cambio un imperialismo del objeto. Es justamente ante estas dos grandes perspectivas que surgen los enfoques centrados en el actor. En términos muy generales puede decirse que, a diferencia de otros posicionamientos epistemológicos, digamos aquellos de corte mucho más ortodoxo, el núcleo de los enfoques centrados en el actor no alude ni solo a la vivencia del actor individual, ni solo a la existencia de una especie de totalidad societaria determinante. Más bien, el énfasis se sitúa en las prácticas sociales ordenadas en un tiempo y en un espacio específicos. Y esto es así porque
como todos lo sabemos, las actividades humanas tienen una especie de carácter recursivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los actores no las causan o les dan origen como tal, de la nada, sino, ojo, las recrean continuamente a través de su hacer cotidiano. Entonces, en las prácticas que realizan los actores y por medio de estas, se reproducen las condiciones que hacen posible dichas actividades. A lo mejor no queda claro. Veamos un ejemplo. Hagamos una lectura del campo político desde la perspectiva de los enfoques centrados en el actor. Desde luego es una lectura muy abuelo de pájaro, ¿va? En este sentido, podemos decir, que la construcción social de la democracia no se reduce al conocimiento y al ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas. Más bien, los rasgos de lo democrático pueden ser vistos no solo en las coyunturas electorales o en el ámbito de los partidos políticos, sino en otras esferas que son mucho más cercanas a la vida cotidiana. De modo que las conversaciones de café, las fiestas, la afectividad, la sexualidad y el cuerpo, entre muchas otras cosas, también constituyen instancias analíticas que permiten observar cómo desde las prácticas diarias se van construyendo socialmente los rasgos institucionalizados de un régimen democrático o de un régimen autoritario. De lo que hablamos es de hacer una lectura en clave política del ámbito de la vida cotidiana. Esto es así porque los enfoques centrados en el actor implican un desplazamiento de la mirada analítica hacia el lugar en el que convergen el sujeto y la estructura. Se pone el énfasis en las prácticas discursivas, es decir, en lo que uno hace y en lo que uno dice. Y desde luego, en cómo el contexto configura y es configurado por todo lo anterior. Esto en lugar de pensar en extremos epistemológicos que suelen ser mutuamente excluyentes. Así, los enfoques centrados en el actor se preocupan mucho más por explorar los ámbitos de convergencia en donde se sitúan estos extremos, donde se encuentran estos extremos. Y por esto yo creo que es que los enfoques centrados en el actor constituyen una especie de deslinde con respecto tanto a los análisis que consideran como determinantes los rasgos estructurales y un deslinde con respecto a aquellos otros análisis que solo toman en cuenta la experiencia subjetiva. En este sentido, la perspectiva que autores como Norman Long nos ofrecen toma en cuenta las prácticas organizadas de quienes habitan, experimentan y transforman el paisaje social. De manera específica, los argumentos de este autor, de Norman Long, nos invitan a explorar los modos en que los actores locales y externos disputan, ojo, los recursos, los significados, el control y la legitimidad institucional. En otras palabras, lo que se busca es comprender los procesos mediante los que un conjunto de actores y de redes de actores se involucran en la coproducción de sus mundos. Ojo, coproducción de sus mundos. ¿Cuáles? Aquellos que son interpersonales y colectivos, y además en cómo le hacen frente a las situaciones y desafíos que se presentan día con día. Pero atención aquí. Con esto no quiero decir que los actores cuenten con una visión racional absolutamente clara acerca de por qué hacen las cosas. Más bien, y lo que sí es cierto, es que podemos observar un proceso reflexivo que articula de manera retrospectiva las relaciones sociales, las estructuras normativas y las prácticas discursivas que todas y todos llevamos a cabo. En consecuencia, los enfoques centrados en el actor, y particularmente el que suscribe Norman Long, se concentran, por ejemplo, en las prácticas sociales que acontecen en el ámbito de la vida cotidiana. Es desde ahí desde donde se entiende la producción de la vida social. Pero no se quedan ahí. También incorporan el análisis de las dinámicas estructurales e institucionales de aspectos como la ideología y, por supuesto, de los diversos repertorios culturales, entre muchos otros factores. En otras palabras, se toma una situación dada y se analiza tanto la experiencia y la práctica de los actores, así como el contexto en el que estos se despliegan. Los enfoques centrados en el actor conciben que entre estos dos extremos, el actor y la estructura, hay una influencia recursiva que les constituye mutuamente. Y en este sentido, podemos decir que el trabajo de Long alude a un análisis del actor en el que, ojo, se entretejen los significados, los propósitos y el poder asociados con la agencia humana.
todo esto da como resultado la configuración y reconfiguración de formas sociales específicas, es decir, de modos diferenciados de producir la vida social. Por acá les dejo en alguna parte un video en el que hablamos de los aspectos metodológicos que hay en torno a este tema. Y para continuar, digamos que no es suficiente fundamentar las respuestas a la pregunta que interroga acerca de cómo se constituye la vida social solo con base en las determinaciones externas. Tampoco es suficiente reducir la vida social a las meras voluntades individuales. Lo que se requiere en consecuencia es poner el énfasis en la interacción y la determinación mutua de los factores internos y de los factores externos. ¿Por qué? Porque esto nos permite reconocer el papel fundamental que desempeña la actividad humana. Y esa es precisamente la tarea a la que nos convoca este desplazamiento de la mirada que hemos denominado aquí como enfoques centrados en el actor. Y pues bien, si no hay más por hoy, dejemos aquí la charla y ya saben, cualquier duda o cualquier pregunta pueden dejarla acá abajo en la sección de comentarios, en mi cuenta de Twitter o mandarla directamente a mi correo electrónico que apareció en pantalla. Si no hay más, insisto, gracias y hasta pronto. Nos vemos en el futuro.